¿Has oído hablar de Stonehenge? Claro que sí. Grandes rocas misteriosamente dispuestas en círculo en una llanura de Inglaterra por... ¿alguien? Pero, ¿y si el Stonehenge de Inglaterra fuera solo una réplica de otro monumento y sus constructores solo cruzaron el Atlántico y copiaron lo que alguien ya había hecho en otro lugar? Resulta que investigadores encontraron otro Stonehenge bajo las aguas del lago Michigan. Este es un punto caliente para cosas misteriosas e inexplicables. Un montón de desapariciones, accidentes de avión y ahora esto. Un antiguo monumento submarino que se parece extrañamente a Stonehenge. No pudimos resistirnos y tuvimos que sumergirnos en lo profundo de esta historia. Un anillo de piedras masivas dispuestas de una manera que se sentía demasiado familiar. Vieron dos círculos, uno exterior y otro interior, situados 12 metros por debajo de la superficie. Pero esto no era solo un montón de rocas al azar. Estas piedras habían sido colocadas allí intencionadamente por manos humanas. Tras realizar una investigación más profunda, descubrieron que estaban mirando una estructura de más de 9.000 años de antigüedad. Piénsenlo, este Stonehenge bajo el lago Michigan es anterior a las pirámides. Es incluso más antiguo que el mismísimo Stonehenge por unos 4.000 años. Toda esta información fue suficiente para asombrar a los científicos de la Universidad del Noroeste de Michigan, pero eso fue antes de que descubrieran esto. Una de las piedras tenía una talla, un débil pero claro petroglifo de un mastodonte. Los mastodontes se asemejaban a los ancestros de nuestros elefantes modernos, pero han estado extintos en la Tierra desde hace 10.000 años. Así que quien quiera que haya construido este Stonehenge submarino necesitó estar vivo cuando estas criaturas habitaban nuestro planeta. Este descubrimiento planteó muchas preguntas entre los científicos. O sea, ¿por qué demonios se tomarían la molestia de colocar rocas en el fondo de un lago? Bueno, primero lo primero. Los especialistas creen que el lago Michigan tenía mucha menos agua en ese entonces que la que tiene ahora. En segundo lugar, podría estar relacionado con prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Hay una teoría de un profesor de la Universidad de Michigan. Sugirió que las piedras formaban una especie de trampa de caza prehistórica. Cree que los primeros cazadores usaban la formación circular como un corredor de embudo para reunir animales grandes, como los mastodontes de las tallas en piedra de las que estábamos hablando. Una vez que lograban encerrar a estos enormes animales en un círculo más estrecho, podían cazarlos más fácilmente, pero no todos están convencidos por esta teoría. Algunos creen que el círculo probablemente tenía un propósito más profundo y espiritual. Según las tribus nativas americanas locales, como los Anishinaabe, las piedras son más que simples rocas, son seres vivos. Aportan energía espiritual y representan una conexión con la tierra y todos los seres vivos. Un anciano de la comunidad Anishinaabe incluso sugirió que estas piedras son sagradas y que fueron colocadas allí por sus ancestros para honrar la tierra y sus criaturas. Los científicos están intentando estudiar esta formación rocosa en profundidad, aproximadamente unos 12 metros, pero ese es el problema en realidad. El hecho de que esté bajo el agua lo hace extremadamente difícil, ya que no cuentan con la mejor tecnología. Las herramientas arqueológicas tradicionales no funcionan tan bien cuando todo está sumergido, pero nuevas tecnologías prometedoras como la fotogrametría estéreo, que literalmente significa crear modelos en 3D de un sitio, están ayudando a los científicos a estudiar más de cerca el círculo de piedra. Sin embargo, la investigación es lenta y costosa, así que es difícil saber cuándo se resolverá este misterio. Como mencionamos, el lago Michigan es un punto caliente para fenómenos inexplicables. Su lecho está lleno de naufragios como el de Thomas Hume, un resistente balandro estadounidense. También conserva restos de aviones que han desaparecido repentinamente mientras volaban por la zona, como el vuelo 2501 de Northwest Airlines que desapareció en los años 50. Algunas personas incluso llaman a la zona el Triángulo del Lago Michigan y sugieren que allí podrían estar ocurriendo actividades paranormales similares a las del Triángulo de las Bermudas. El lago abarca más de 57.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que es casi 2/3 del tamaño del país de Irlanda. En 2024, los científicos lograron acceder a otro de los misterios del lago Michigan, el naufragio del bergantín Margaret A. Muir. Este barco de vela de 39 metros y medio se hundió hace más de 130 años.
El descubrimiento fue anunciado recientemente por la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin, cuyo equipo encontró el naufragio a 15 metros por debajo de la superficie, justo frente a las costas de Algoma, Wisconsin. Construida en 1872, la Margaret A. Muir era una goleta de 3 mástiles hecha para transportar carga pesada a través de los Grandes Lagos. Su último viaje comenzó como un trayecto rutinario. Cargado con sal a granel, el barco zarpó de Bay City, Michigan, con destino a South Chicago, Illinois. Pero el 30 de septiembre de 1893, las cosas tomaron un mal rumbo. Justo cuando el Muir se acercaba al pueblo de Anapi, ahora conocido como Algoma, una tormenta repentina lo golpeó. El barco comenzó a llenarse de agua rápidamente. El capitán ordenó a su tripulación abandonar la embarcación y, por suerte, todos lograron llegar a la costa sanos y salvos. Durante más de un siglo, el naufragio permaneció inalterado en el lecho del lago. Su ubicación era un misterio. Pero gracias a una combinación de investigación histórica y sonar de alta resolución, los buscadores de WA finalmente lo encontraron en mayo del año pasado. El naufragio está notablemente bien conservado, con partes de la cubierta y el equipo aún visibles. Pues bien, a solo unos lagos hacia la izquierda, investigadores descubrieron otra cosa impresionante. En el fondo del lago Mendota, cerca de Madison, Wisconsin, especialistas encontraron 11 canoas antiguas. Creen que la más vieja data del año 2500 antes de nuestra era. Si no entiendes por qué eso es tan importante, es porque estás pensando con la mentalidad de hoy. Si en una autopista clásica del Medio Oeste ves un montón de camionetas, entonces en los tiempos antiguos solo verías canoas. Eran el principal medio de transporte para las culturas indígenas. Se utilizaban para pescar en aguas más profundas, comerciar productos y viajar largas distancias. La razón por la que los científicos estaban tan emocionados con este descubrimiento es porque nunca habían encontrado pruebas de para qué se usaban las canoas en esta región en ese entonces. Y para comprender las culturas locales que habitaban el área durante este periodo, necesitaban tener información al respecto. Este emocionante descubrimiento fue anunciado por la Sociedad Histórica de Wisconsin en mayo de 2024. La primera canoa, que creen tiene alrededor de 1200 años, fue extraída del lago en 2021. Luego, una segunda fue desenterrada en 2022, y ahora los buzos han encontrado al menos 11 canoas más a lo largo de lo que habría sido una antigua línea de costa sumergida hace mucho tiempo. Una teoría es que fueron hundidas intencionalmente para evitar que se congelaran o deformaran en invierno. Es posible que las personas las almacenaran en el mismo lugar durante generaciones, o tal vez esto sea solo una pequeña parte de un asentamiento mucho más grande. Los historiadores sí creen que podría haber una aldea antigua oculta bajo las aguas del lago. Los buzos ya han encontrado herramientas de piedra como hundidores de redes usados para la pesca, pero la aldea en sí aún no ha sido localizada. La verdad es que aunque los grandes lagos suelen acaparar toda la atención, los científicos señalan que lagos más pequeños como Mendota también tienen sus historias. La Sociedad Histórica de Wisconsin está trabajando estrechamente con las naciones nativas para reconstruir más sobre la historia de este lugar. Deberás creerme cuando te digo que hay un tercer Stonehenge completamente bajo las aguas del lago Constanza en Suiza. Es como el primo de Stonehenge. Los arqueólogos empezaron a descubrir esto en 2015 cuando encontraron una línea de 170 montículos de piedras hechos por el hombre bajo el lago. Los especialistas dicen que esto tal vez haya sido obra de varios pueblos y que el sitio de los túmulos probablemente era usado con algún propósito colectivo porque, bueno, las construcciones son enormes. Algunas de ellas tienen varias docenas de metros de ancho y pueden alcanzar hasta 2 metros de altura. El descubrimiento más asombroso hasta ahora es que el sitio data de hace aproximadamente 5500 años, es decir, alrededor de la época en que se estaba construyendo el Stonehenge original. Algunos de los hechos que los vinculan son sus fechas de construcción, así como las características distintivas de los monumentos de piedra hechos en formato circular. Los científicos aún no saben mucho sobre este sitio, pero vaya, veo un patrón que se manifiesta en todo el mundo. ¿No lo ves tú también? El lago Michigan es uno de los lagos de agua dulce más grandes y misteriosos de los Estados Unidos. Y en sus profundidades, los científicos encontraron algo inexplicable: vastos cráteres redondos esparcidos por todo el fondo. Todo comenzó en 2022. Un equipo de investigadores quería cartografiar el fondo del lago y buscar algunos naufragios.
Al principio, estaban seguros de que solo sería un terreno rocoso típico o parches de arena. Pero lo que vieron en sus pantallas de sonar los dejó helados. Formas circulares extrañas que parecían casi demasiado perfectas para ser naturales. Se ocultaban a unos 152 metros bajo la superficie, en lugares donde el agua se vuelve oscura e impenetrable. ¡Y esos tipos son enormes! Varían de 91 a 183 metros de ancho. Además, se hunden casi 12 metros de profundidad. Y hay docenas de ellos, dispuestos ordenadamente como si fueran huellas. Pero el equipo no tenía idea de qué eran esas cosas. Luego, en agosto de 2024, el misterio solo se profundizó. Usando un vehículo operado a distancia, obtuvieron una vista más cercana a estas formaciones. Había alrededor de 40 de ellas. Nunca antes alguien había visto algo parecido en los Grandes Lagos. ¿Qué podría haber creado esos cráteres? ¿Podrían ser antiguos? ¿Tal vez restos de algún evento geológico perdido en el tiempo? Si ese es el caso, es extraño cuánto tiempo probablemente han estado allí, sin ser perturbados. Comenzaron a surgir teorías. Una posibilidad era que podrían ser sumideros o dolinas. Básicamente, son agujeros que aparecen repentinamente en el suelo cuando colapsa la capa superficial. La roca debajo de la superficie, a menudo hecha de piedra caliza, es disuelta lentamente por el agua con el tiempo, lo que crea huecos subterráneos. Cuando la superficie sobre esos huecos ya no puede sostener su propio peso, se hunde. Y esto forma un agujero. Piénsalo como cuando atraviesas la tapa de una bebida con un popote. Los sumideros pueden ser pequeñas o enormes depresiones y llegar a medir hasta 610 metros. Pueden aparecer de manera gradual o repentinamente. A veces pueden tragarse autos enteros o incluso edificios. Y el lago Michigan se asienta sobre un lecho de roca caliza, que se erosiona con bastante facilidad cuando el agua fluye a través de ella. Ya se han encontrado sumideros como estos en el lago Hurón, y se ven algo similares. Pero hay algunos agujeros en la trama, sin intención de hacer un juego de palabras, con esta teoría. Por ejemplo, es sorprendente cómo todos son tan enormes. También es extraño y bastante raro que aparezcan sumideros en el lecho de un lago. Además, lucen un poco como un patrón lineal, ya que parecen extenderse generalmente hacia el sur, en forma de línea suelta, lo cual es bastante raro. Si estos son sumideros, entonces definitivamente no están siguiendo las reglas geológicas habituales. Aunque podría tratarse de algún proceso nuevo e inusual que esté ocurriendo debajo de la superficie del lago y que aún no hemos descubierto. Sin embargo, hay otra teoría: los glaciares. Los glaciares son ríos salvajes de hielo que cubrieron gran parte de la Tierra durante la última edad de hielo. Y son increíblemente poderosos. Aunque puedan moverse lentamente, a veces solo unos pocos centímetros por día, tienen un peso tan inmenso que pueden remodelar paisajes enteros a lo largo de miles de años. Los glaciares pueden desgastar y esculpir el terreno que tienen debajo. Son básicamente como enormes topadoras. Su peso, combinado con un movimiento lento pero constante, arrasa con todo lo que está debajo de ellos. Rocas, suelo, incluso la roca madre. Esto puede crear profundos surcos en la superficie de la Tierra, llamados valles glaciares. Durante la era de hielo, había muchos glaciares por todo el norte de Estados Unidos, incluida la región de los Grandes Lagos. Si se hubieran desplazado a través de lo que ahora es el lago Michigan, podrían haber excavado estos profundos agujeros. Los glaciares a menudo se mueven en un recorrido bastante recto. A medida que avanzan, provocan la erosión del terreno, pero la dimensión de esta varía según el terreno. A veces hay lugares donde la roca madre es más blanda o está fracturada, y estos sitios son más fácilmente tallados y triturados por el glaciar. Eso podría explicar por qué algunos agujeros podrían ser más grandes y profundos que otros. La roca madre más dura se ve menos afectada. Pero, por lo general, esto conduce a depresiones en forma de medialuna conocidas como marcas de parloteo. Estas son más como surcos en lugar de cráteres circulares grandes como los del lago Michigan. Una vez que los glaciares se derritieron, se formaron los Grandes Lagos. Si los cráteres fueron formados por ellos, es posible que se hayan llenado de agua, convirtiéndose en parte del lago Michigan. Aunque esta teoría se asemeja más a una especulación, necesitamos más evidencia.
Pero hay otra capa en este misterio. Los cráteres no son simplemente curiosas formaciones geológicas. De hecho, podrían contener valiosas pistas sobre la vida temprana en la Tierra. Partes del lago Michigan, especialmente las oscuras, tienen niveles relativamente bajos de oxígeno. Es como una versión más ligera de los ambientes profundos oceánicos que a menudo carecen de este elemento. Por ejemplo, las chimeneas hidrotermales en las profundidades del océano, aberturas submarinas en la corteza terrestre con agua caliente y rica en minerales, que a menudo tienen muy poco oxígeno. Pero a algunos organismos les encantan los lugares como estos. Por ejemplo, el camarón zarigüeya, criaturas diminutas similares a camarones que adoran las aguas frías y profundas. Reciben su nombre porque tienen una bolsa para llevar a sus crías hasta que estén listas para independizarse, como una zarigüeya. O el pez charrasco de aguas profundas, un pequeño pez que habita en el fondo y que también disfruta de los lagos fríos. Estas criaturas están bien adaptadas para vivir en aguas oscuras y generalmente se mantienen cerca del lecho del lago. Y organismos extraños como los mejillones quagga invasores, que se parecen un poco a las conchas. Estos son pequeños mejillones de agua dulce que se han extendido hasta los grandes lagos. Se adhieren a superficies duras y pueden causar problemas a los ecosistemas al competir con especies nativas por alimento y espacio. Todos estos tipos podrían estar en el lago Michigan e incluso más. Podría haber microbios o incluso bacterias especialmente adaptadas a estas duras condiciones, tal como ocurrió en el lago Hurón. Solo hay un puñado de criaturas que podrían sobrevivir en lo profundo de estos cráteres. Y estudiarlas podría darnos información sobre cómo la vida prosperó en los antiguos océanos de la Tierra, pobres en oxígeno. Eso se debe a que fue en lugares similares a estos donde prosperaron algunas de las primeras formas de vida. La Tierra primitiva tenía una atmósfera con poco oxígeno, aunque era mucho más caliente, y los microbios antiguos se adaptaron a esto. Los grandes lagos, especialmente el Michigan, siempre han tenido una especie de reputación fantasmal. De hecho, incluso esta misión fue organizada para estudiar los naufragios. Había alrededor de 6,000 de ellos en los grandes lagos. Muchos de estos todavía están reposando en el lecho del lago, conservados por las aguas frías y frescas. Y los naufragios no son las únicas cosas extrañas relacionadas con los grandes lagos. A lo largo de los años, han surgido historias de desapariciones inexplicables. Barcos e incluso aviones han desaparecido sin dejar rastro. Los lagos, a menudo tranquilos en la superficie, pueden volverse peligrosos repentinamente con tormentas impredecibles y olas gigantescas, lo que conduce a estos eventos misteriosos. Sin mencionar todas las cosas espeluznantes que la gente ha notado allí a lo largo de los siglos, como luces fantasmales sobre el agua o patrones climáticos extraños, como esas neblinas súbitas y misteriosas que parecen surgir de la nada. En 2007, incluso descubrieron una estructura prehistórica que se asemeja a Stonehenge allí. Bueno, es mucho más pequeña, pero aún así. Se encuentra a unos 12 metros por debajo de la superficie, en el corazón de la bahía de Grand Traverse. Y se especula que tiene alrededor de 9,000 años, mucho más antigua que Stonehenge. Parece que se trata de una huella de quienes vivieron en esta área hace miles de años. Estas enormes piedras están dispuestas en un patrón cuidadoso y serpenteante que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Varían en tamaño, desde balones de baloncesto hasta carros compactos. Pero una en particular destaca. Un peñasco de 1,1 a 1,2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Está grabada con la imagen de un mastodonte, una criatura que recorrió la Tierra hace aproximadamente 11,000 años antes de extinguirse. Es probable que se haya hundido allí durante el final de la última edad de hielo que mencionamos. Este periodo habría remodelado la región. Este lugar ahora está bajo el agua, pero en aquel entonces todavía era tierra firme. Así que las piedras probablemente fueron creadas por personas que vivieron allí, aunque no estamos seguros de por qué. ¿Eran utilizados como escondites de caza? ¿O era algún tipo de antiguo calendario? ¿Quién sabe? Solo alrededor del 15% de los suelos de los grandes lagos han sido explorados. Ahora, los científicos se están preparando para una inmersión más profunda en este misterio, tanto en sentido literal como figurado. Quieren analizar el lecho del lago que rodea a los cráteres, con la esperanza de que tal vez algo en el entorno que los rodea haya podido provocar su aparición. Tienen iniciativas como Lake Pet 2030. Estas misiones deberían cartografiar todo el paisaje submarino.
Esto nos ayudaría a aprender un montón de datos interesantes sobre el lago Michigan y el pasado de nuestro planeta. ¿Quién sabe qué otros secretos esconden estas aguas oscuras? Vamos a ver un pueblo interesante rodeado de montañas y bosques en el norte del estado de Nueva York. Este lugar se encuentra justo en un gran lago y el pueblo se llama Lake George. A la gente le gusta venir aquí para pescar, pasear en bote y realizar otras actividades acuáticas. Puedes ver a muchos pescadores, atletas y a una persona que grita de pie junto a la orilla. Lake George es uno de los lugares más populares de la parte norte. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Una persona que grita? ¿Qué significa eso? Sí, la gente viene a la orilla, mira hacia el lago y las montañas y simplemente grita fuerte. Se ve bastante extraño desde afuera. Aquí hay un chico joven que grita, luego se va y una chica ocupa su lugar. Ella también empieza a gritar y luego te ofrece a ti que hagas lo mismo. Está bien, llegas al lugar donde ella estaba parada, giras hacia el agua y gritas. ¡Wow! El sonido de tu voz regresa a ti. Se escucha como si la onda sonora pasara por un megáfono gigante. Tu grito suena distorsionado, es increíble. Te acercas a la orilla y empiezas a gritar de nuevo, pero esta vez la magia se ha ido. Oyes tu grito habitual. Regresas a ese punto y aquí está el sonido de tu grito elevándote de nuevo con un eco. Pero, ¿cómo sucede esto? Mira dónde estás parado, te dice la chica. Estás en una plataforma redonda de hormigón con una imagen grabada de una brújula. Encima de la brújula ves un mapa azul del lago. En el centro de este patrón, dos líneas de la brújula se cruzan y forman el símbolo X. Cualquiera que se ponga en este lugar exacto y grite hacia el lago escuchará un eco increíble de su voz. Es como si tu grito volviera a ti desde otra dimensión. Pero lo más emocionante es que las personas que están cerca no lo escuchan. Te ven como una persona que grita con una voz común. Puedes escuchar el eco solo en este punto X. Los científicos aún no pueden explicar este fenómeno acústico ni averiguar la razón de este comportamiento de las ondas sonoras. Todo lo que tienen son conjeturas y teorías. La plataforma de hormigón está rodeada por un pequeño muro que se curva desde la orilla del lago. Algunas personas piensan que tu voz resuena en esta pared y crea este efecto de sonido. Muchos lugares tienen paredes semicirculares similares, pero no pueden hacer este truco acústico. Otra teoría dice que las montañas y el agua de alguna manera crean el efecto de eco. También hay una vieja leyenda según la cual una criatura mágica apareció en este lugar. Gritó hacia el agua y su sabiduría ha hecho eco en todo el lago desde entonces. Sigo pensando que el sonido resuena en la pared, pero continuemos. Tenemos más lugares a donde ir. El siguiente lugar increíble por el que pasaremos es California. Bienvenidos al lago Berryessa. Solo párate en la orilla y observa. Todo parece normal, hermosa naturaleza, agua limpia y tranquila, pero hay un gran agujero profundo en este lago, en el que se vierten millones de metros cúbicos de agua por segundo. Pero no te preocupes, no es una anomalía natural o un túnel al inframundo. Es el agujero de la gloria, y fue creado por personas. El lago Berryessa se encuentra en el área donde solía estar el pueblo agrícola de Monticello. En el siglo pasado, la gente construyó una presa al lado del lago. Durante las lluvias, el nivel del agua subía y se desbordaba más allá de los límites de la presa. Para resolver este problema, los ingenieros hicieron un gran agujero. Para darte una idea de lo grande que es, imagina una hormiga parada en el borde de tu bañera con agua fluyendo por el orificio de drenaje. El agujero de la gloria es tan grande para ti como lo sería el desagüe para la hormiga. El agua atraviesa un largo túnel horizontal y desemboca en la bahía más cercana. El agujero de la gloria es una atracción local y un lugar popular para los turistas. Ahora pasemos a la región del Caribe para encontrar otro lugar fascinante. Aquí, entre el mar azul claro, puedes encontrar un lago único en una de las islas de ensueño. Todo su territorio parece una plataforma gigante de hormigón. Pero no nades en él, el vapor emana de la superficie del lago debido a las altas temperaturas. Casi todo el líquido aquí es asfalto. El lago de la Brea es el depósito natural de asfalto más grande del mundo. Su profundidad es de 75 metros, lo que significa que un Boeing de pasajeros puede caber ahí en posición vertical. Los científicos aún no han estudiado el lago a fondo,
Creen que debajo hay una falla en la corteza terrestre. Los gases naturales y el petróleo pasan por esta grieta y se mezclan con el agua. Luego, todo este líquido pasa por muchas reacciones químicas y se convierte en asfalto. El lago contiene alrededor de 10 millones de toneladas de material caliente, según estimaciones aproximadas. Teóricamente, no puede existir vida en tales condiciones, pero los científicos descubrieron ahí una colonia de microbios. Esto significa que puede existir vida fuera de nuestro planeta. La luna más grande de Saturno, Titán, tiene muchos lagos de hidrocarburos en su superficie, similares al lago de la Brea. Y si las formas de vida más simples pueden existir aquí, en el lago de asfalto, también pueden sobrevivir en Titán. Nuestro próximo lago inusual se encuentra en un lugar bastante inesperado, en la región más seca de la Tierra. Y no son dunas calientes y llanuras sin vida. Esta región está en la Antártida. Una zona seca no es donde hace calor, sino donde casi no llueve. Un desierto no es calor y arena, sino ausencia de vida. Algunas áreas de la Antártida cumplen estos dos criterios. Hace tanto frío aquí que una taza de té se puede congelar en 1 minuto, pero el lago que queremos ver no se congela. Aunque ni siquiera es un lago, sino un estanque debido a su diminuto tamaño y profundidad de unos centímetros. Se asemeja a un gran charco de agua helada. No se congela porque el lago Don Juan es uno de los embalses más salados del planeta. La sal evita que el agua se convierta en hielo, pero lo más interesante es el origen del lago. Los científicos aún no saben cómo apareció aquí. Nuestra próxima parada es en la parte sur de Túnez. En 2014, un extraño lago apareció de la nada, justo en medio del desierto. Nadie sabe cuándo nació, ya que esta parte de la región está escasamente poblada y la gente no vive en el área alrededor del lago. Unos pastores que pasaban cerca fueron los primeros en darse cuenta de su existencia. Se lo contaron a los lugareños. Unas horas más tarde, cientos de personas llegaron al lugar para nadar en el agua clara y fresca. El lago se convirtió en un lugar popular, pero después de unos días sucedió algo extraño. El agua se volvió de un color verde oscuro. A los lugareños no les importó y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al lugar, inmediatamente declararon que el agua era peligrosa. Dijeron que el lago se estaba estancando, no se renovaba con los arroyos subterráneos y tampoco las lluvias lo alimentaban. El agua se volvió mohosa y sucia y luego se volvió verde. El lago contenía algas y muchas bacterias dañinas y peligrosas para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra en esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse y volverse radioactiva, pero los lugareños no tomaron en serio las palabras de los científicos. Imagínate estar deambulando por el desierto bajo el sol abrasador y ver un lago verde y fresco. Pocas personas se resistirían a saltar ahí. El origen de este lago sigue siendo un misterio. Algunos expertos piensan que las fuertes lluvias han llenado de agua un agujero que había en el suelo. El agua probablemente se ha acumulado a la sombra de las rocas que rodean el cañón. Pero otra teoría más aterradora dice que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber desgarrado la corteza terrestre por encima del nivel freático. Luego, manantiales subterráneos brotaron de las profundidades y llenaron esta grieta. Esto significa que toda el agua que vino aquí puede volver a irse. Imagínate sacar... La próxima vez que viajes por el mundo en Google Maps, revisa este lago en Finlandia que tiene la forma del país mismo. Fue modificado por humanos en el norte de la nación y es un modelo exacto del país a una escala de 1 a 10,000. En los años 80, el turismo ártico y el esquí por encima del círculo polar ártico estaban en auge. Una empresa local decidió construir un hotel y muchas cabañas de vacaciones allí. Se suponía que el estanque en forma de Finlandia atraería a más turistas a la zona. Lograron terminarlo en solo una semana con 2 excavadoras, una cinta métrica y unos cuantos palos. Y debo decir que hicieron un gran trabajo. Si no te gustan los largos viajes en ascensor, dirígete a Hannover, Alemania. Uno de los ascensores exteriores allí solo se desplaza unos pocos centímetros y toda la experiencia dura unos segundos. Se ha convertido en una verdadera estrella en las redes sociales después de que algunos turistas publicaran videos de él, por lo que es posible que tengas que esperar en la fila para disfrutar de tu corto viaje.
En caso de que te estés preguntando cuál es el propósito de este ascensor, bueno, está instalado en la estación de tren local. Cada centímetro cuenta cuando viajas con equipaje pesado o tienes movilidad limitada, por lo que es una buena manera de moverse dentro de la estación. Fanáticos de los ositos de goma, quizá quieran saber que su golosina favorita tiene suficiente energía para iniciar un espectáculo de fuego. Si colocas un osito de goma en un tubo de ignición con una pequeña cantidad de clorato de potasio o sodio fundido, desaparecerá rápidamente en una bola de fuego con una impresionante nube de humo. Primero, el clorato de potasio se derrite. Luego, el clorato de potasio fundido se descompone y libera oxígeno. El azúcar en el oso de goma se quema rápidamente, convirtiéndose en dióxido de carbono y agua, lo que emite mucha energía. Después de que todo se enfríe, puedes observar lo que queda. El material negro es carbono no quemado, el sólido blanco es cloruro de potasio y la sustancia de color caramelo es azúcar parcialmente quemada. Solo tenemos 6 músculos en nuestro oído externo, y los gatos tienen unos impresionantes 32. Por eso, pueden girar sus orejas 180 grados y usarlas para mostrar su estado de ánimo actual. Si ves que las orejas están erguidas y mirando hacia adelante, tienes un animal feliz. Si están giradas hacia los lados, como alas de avión, o inclinadas hacia atrás, es probable que tu gatito esté muy estresado o tenga miedo de algo. Las orejas bajas o giradas hacia los lados podrían ser un signo de que el animal está enfermo, así que presta atención a eso. Un perro callejero en Brasil consiguió un trabajo como consultor automotriz profesional en una concesionaria local de Hyundai. El gerente de la empresa notó a un cachorro callejero junto a la concesionaria y comenzó a dejarle comida y agua a su nuevo amigo. Otros miembros del personal también se enamoraron del cachorro y finalmente decidieron adoptarlo. El perrito consiguió un hogar, un trabajo y el nombre de Tucson, en honor al popular SUV compacto de Hyundai. El trabajo de Tucson incluye llevar una corbata, ponerse al volante y ganarse los corazones de los clientes. Puede verse en las redes sociales de la empresa que él sobresale en todas estas tareas. En México, les gusta condimentar el mango y los cítricos con sal y chile en polvo. En Filipinas, puedes probar el mango con sabor a camarón y la sandía salada en los estados del sur. Si comes una fruta dulce espolvoreada con sal, notarás el sabor salado con el primer bocado y el sabor dulce de la fruta aparecerá un poco después. Y cuando llegas a ello, se siente tan jugoso y sorprendente como siempre. Lo más probable es que sea porque la sal afecta el receptor del sabor dulce del azúcar, y entonces ocurre la verdadera magia a nivel molecular. Puedes intentar poner sal en cualquier fruta que te guste, pero el efecto será diferente. La sal puede hacer que frutas más dulces como las cerezas y las fresas sean aún más dulces, y equilibrar el sabor del pomelo, la piña y la sandía. De vuelta en 1956, mucho antes de que existieran las primeras aplicaciones de citas o aplicaciones en general, un marinero sueco llamado Eik Viking decidió pedirle ayuda al mar para encontrar un alma gemela. Puso un mensaje corto, para alguien hermoso y lejano, en una botella y la dejó viajar por el mundo. 2 años después, recibió una respuesta de una chica llamada Paulina de Sicilia. Ella escribió que en realidad no era hermosa, pero que pensaba que era súper genial que la botella hubiera recorrido una distancia tan grande. Por eso, decidió hacerle saber al remitente que la había encontrado. Se convirtieron en amigos por correspondencia y después de un tiempo, Viking se mudó a Sicilia para casarse con su única y verdadera Paulina. Este patrón único en las yemas de tus dedos permanece contigo toda la vida. Si de alguna manera dañas tus huellas dactilares o desarrollas alguna condición de la piel que puede cambiarlas, de todas formas volverán a crecer en un mes. A medida que envejeces, la piel en las yemas de tus dedos se vuelve menos elástica y las crestas se engrosan, pero el patrón no cambia. Solo se vuelve más difícil de escanear. Sin embargo, si trabajas como albañil o manejas ciertos productos químicos, podrías perder algunos detalles de tu hermoso patrón natural. Pero no te preocupes, una vez que dejes de realizar esas actividades, recuperarás tus yemas de los dedos, a menos que seas carnicero. Si aún crees en la regla de los 5 segundos, tengo malas noticias para ti. Cuando tu comida toca el suelo, instantáneamente se convierte en un imán para las bacterias.
investigadores descubrieron que la humedad, el tipo de superficie y el tiempo de contacto influyen en el grado de contaminación de tu comida. Los alimentos con alto contenido de humedad, como la sandía jugosa, tienen más probabilidades de contaminarse rápidamente. En un estudio diferente, investigadores tomaron muestras de los pisos alrededor de la Universidad de Illinois en el laboratorio, pasillo, dormitorio y cafetería para ver cuántos organismos podían encontrar. Incluso en superficies secas y estériles, los gérmenes se trasladaron a las galletas y gomitas en menos de 5 segundos. Para algunos alimentos, tomó menos de 1 segundo para que comenzara la transferencia. La primera muñeca Barbie fue fabricada en 1959, pero su tatarabuela proviene de la antigua Roma. Arqueólogos encontraron unos sarcófagos increíbles durante trabajos de construcción en Roma en el siglo XIX. En uno de ellos había una muñeca de 23 centímetros al lado de su dueña. La cabeza y el cuerpo fueron hechos de un solo trozo de marfil. Sus brazos y piernas eran separados y estaban conectados con un ingenioso mecanismo de clavos, permitiéndoles moverse. Su rostro era tan detallado que parecía un diminuto retrato. La muñeca incluso llevaba un pequeño anillo de oro con una llave en su dedo y tenía una pequeña caja de marfil llena de joyas, diminutos espejos, peines de hueso y restos de accesorios. Pero Ken no estaba por ninguna parte. En caso de que estés buscando un nuevo trabajo y te encante acurrucarte, podría haber una oportunidad para ti. Por extraño que parezca, ser abrazador profesional es un trabajo real. Existen varias empresas que ofrecen servicios de abrazos y buscan miembros del equipo que estén listos para dar abrazos y mimos y escuchar y apoyar a personas que realmente lo necesitan. Ahora, cualquiera puede dar abrazos a los demás, pero necesitas estar entrenado en el abrazo profesional para ganar dinero con ello. Necesitarás aprender a establecer límites con tus futuros clientes sin herir sus sentimientos y a cuidar mentalmente de los demás sin... En el corazón de Asia hay un lago que contiene una quinta parte de toda el agua dulce líquida del mundo. Eso es más que los 5 grandes lagos juntos. Incluso si todos los ríos de nuestro planeta de repente cambiaran su dirección y se propusieran vaciar este lago, les llevaría un año entero terminar la tarea. Estoy hablando del lago más profundo del mundo, el Baikal. Si decides llegar hasta su punto más profundo, prepárate para un viaje de casi 1.600 metros. El descenso requiere varias horas, pero el lecho del lago está aún más abajo, entre 8 y 11 kilómetros bajo la superficie. Esto significa que podría ser incluso más profundo que la fosa de las Marianas, que es el lugar conocido más profundo de la Tierra. La cantidad de agua que tiene sería suficiente para que todos en el planeta tuvieran algo que beber hasta por 50 años. Este poderoso lago gigante renueva completamente su agua cada 383 años. El Baikal cuenta con un gran equipo de entrega de más de 300 ríos y arroyos que llevan sus aguas directamente a él. Y solo un río fluye fuera del Baikal, el Angará, que va directo hacia el océano Ártico. Baikal no es solo el lago de agua dulce más profundo, sino también el más antiguo existente en el mundo. Se formó hace al menos 25 millones de años. Todo comenzó cuando la corteza terrestre decidió jugar al Tetris y creó el lago y las montañas circundantes. En algún momento, el Baikal debió haber sido solo un humilde lecho de río, pero luego los temblores y las fracturas sacudieron la tierra y la distancia entre las orillas se hizo más grande. Los niveles de agua subieron gracias a la fusión de los glaciares. Luego se formaron varios lagos que más tarde se fusionaron en uno. El Baikal es uno de los aproximadamente 20 lagos en el mundo que tienen más de 1 millón de años. Y dado que no fue perturbado por periodos glaciales, es un terreno de investigación perfecto para los científicos. Sus sedimentos de núcleo perforado profundamente pueden decir mucho sobre el clima de nuestro planeta en diferentes periodos. Dado que el Baikal se encuentra en una cuenca de rift, con 2.000 temblores sísmicos al año, el lago se está profundizando y aún crece en tamaño. Sus costas se separan aproximadamente al mismo ritmo que Sudamérica y África se están alejando una de la otra, así que tiene todo el potencial para convertirse en un océano. Otro detalle que el lago Baikal tiene en común con los océanos es que es rico en agua con alta concentración de oxígeno, incluso en sus profundidades más bajas. Esto es una de las razones por las cuales la fauna del lago es tan increíblemente rica. Alberga a más de 2.500 tipos de animales y 1.000 variedades de plantas.
Alrededor de la mitad de ellos son únicos y existen solo en esta área, como las algas endémicas, el pez oomul del Baikal y el pez aceite del Baikal. También hay algunos osos, alces y linces que viven en sus orillas. Deben apreciar el hecho de que las temperaturas alrededor del lago siempre son más altas que en el resto de Siberia, gracias a su gran masa de agua. La mayoría de los habitantes del Baikal prefieren permanecer en el fondo del lago, pero hay un valiente al que conocerás si decides visitarlo. Conoce a la foca del Baikal, también conocida como nerpa. Es la única foca de agua dulce real en el mundo. Los ojos de la nerpa son tan tiernos que casi consiguieron el papel del gato con botas en Shrek. A mí me suena bien nerpa con botas. Estos ojos enormes están allí para ayudarlas a seguir a su pez pelágico favorito bajo el agua. Hay otras especies de focas que pueden manejar el agua dulce o usarla para reproducirse. Sin embargo, estas hermosuras pasan toda su vida en ella. Pero espera, ¿cómo es que las focas, que se supone son criaturas oceánicas, terminaron en un lago a kilómetros y kilómetros de distancia del mar? Hace unos 400.000 años, durante la era del Pleistoceno, estas criaturas aventureras viajaron río arriba y por sistemas de drenaje que conectaban el lago Baikal con el océano Ártico. Se cree que la foca anillada que todavía vive en el Ártico es el ancestro más cercano de la foca del Baikal. Hoy en día las focas del Baikal están confinadas a su hogar de agua dulce debido a los cambios en las vías fluviales, y parecen estar bastante contentas con eso, ya que pueden elegir entre una gran variedad de alimentos para comer. Las focas suelen pasar el rato en las zonas norte y central del lago, pero se trasladan al sur en invierno. El lago se cubre de hielo, el cual utilizan como zona de descanso, al igual que sus primos oceánicos utilizan las rocas o la playa. Desde al menos 1969, en el lago Baikal han aparecido misteriosos anillos de hielo aleatoriamente aquí y allí. En algún momento se hicieron tan grandes que incluso los astronautas los avistaron desde el espacio. Los anillos generalmente aparecen a finales de abril, pero pueden estar ahí en enero o mayo. Durante un tiempo los científicos no pudieron descifrar cómo se formaban. Tenían todo tipo de teorías, y la más popular implicaba burbujas de gas metano que surgían desde las profundidades del lago. Pero luego los científicos notaron que algunos de los anillos se hallaban en aguas más someras, donde no ocurren emisiones de gas. Entonces un equipo internacional de científicos decidió resolver el misterio. Viajaron al lago Baikal, perforaron agujeros en el hielo y arrojaron sensores al agua. En el 2016, cuando empezaron la investigación, se enteraron de que 2 furgonetas se habían quedado atrapadas en los misteriosos anillos de hielo. Una vez que analizaron los datos de los sensores, resultó que el secreto detrás de los anillos era corrientes cálidas que fluían en sentido horario bajo su capa de hielo. Las corrientes eran menos intensas en el centro de los remolinos, por lo que el hielo que estaba sobre ellos era más grueso que en los bordes. Las aguas del lago son tan claras que puedes ver algunas partes extremadamente profundas a más de 39 metros de profundidad. Esto se debe a las montañas circundantes que desprenden hielo derretido. El plancton que vive en el lago también ayuda a limpiar los residuos flotantes. Cuando esta agua cristalina se congela, forma una capa de hielo inusualmente gruesa y transparente. El viento gusta de jugar al escultor en Baikal y crea piezas de arte únicas. Recoge el agua que, por supuesto, se congela y forma los diseños más inusuales, burbujas congeladas y carámbanos que nunca antes has visto. La ubicación y geografía del lago, junto con los ciclos de derretimiento y congelación, crean las condiciones perfectas para este taller de hielo. Incluso puedes ver rocas que parecen estar flotando. La parte inferior de la roca se congela en la superficie del hielo. Luego, los fuertes vientos desgastan el entorno, lo que deja un pedestal perfecto para la roca. Si crees que las rocas flotantes parecen espeluznantes, ¿qué te parece la versión del monstruo del lago Ness en Baikal? Los locales del pueblo Buriatia tienen una leyenda sobre el maestro dragón del agua que vive en el lago. En la mitología asiática se considera que un dragón es la criatura más poderosa que vive en la tierra. Creen que hay 4 dragones viviendo en los 4 mares, cada uno responsable de una de las direcciones cardinales. Baikal es el mar del norte en esta historia. Se supone que la imagen de este dragón está grabada en antiguos petroglifos en los acantilados de Baikal. También hay una pesada lámina de piedra que parece ser un monumento que data de algún lugar entre el tercer y noveno siglo a.C. En esta hay representado un misterioso monstruo acuático.
Imagina las historias que esta piedra podría contar, haciendo eco de los susurros de una era pasada y dejándonos desentrañar el enigma de los acantilados de Baikal. La leyenda cuenta que un guerrero local estaba persiguiendo al dragón. Finalmente llegó a la isla más grande del lago Baikal, Olkhon. Estaba listo para enfrentar y derrotar a la criatura, pero la bestia se transformó en una hermosa chica y se casaron. Esto es un giro inusual a la clásica historia de derrotar al dragón y llevarse a la chica. Así las leyendas locales describen a ese dragón como un gigantesco esturión con un hocico casi similar al de un cocodrilo y un cuerpo blindado. En realidad, el mítico monstruo debe ser uno de los muchos peces grandes que habita en el lago. Pueden permitirse crecer hasta varios pies de longitud gracias a los altos niveles de oxígeno en el agua. El esturión béluga puede pesar varios miles de libras, vivir hasta 50 o 60 años y nunca deja de crecer. El apacible lago Monún en Camerún es un verdadero engaño. Al principio, puede parecer tranquilo y pacífico, pero es como un volcán ardiente listo para entrar en erupción en cualquier momento. Y ni siquiera tiene la decencia de dar señales de advertencia. Su última erupción fue allá por 1984 y causó una explosión que dejó a todos asombrados. Es como si el lago tuviera un mecanismo de lata de soda allí abajo. O, en términos técnicos, experimenta una erupción límnica. Este fenómeno poco común ocurre cuando el gas, proveniente de las profundidades bajo el agua, irrumpe de forma repentina. Sin embargo, ciertas cosas deben suceder antes de esto que ocurra. Hay algunas señales que puedes observar si te sientes preocupado. Para comenzar, si la vegetación alrededor de un lago parece algo aplastada, podría haber experimentado previamente una erupción límnica. Esto se debe a que el agua puede surgir con mucha presión y desbordarse. También, si de repente el agua está un poco más cálida, podría ser una señal de que necesitas dirigirte a un lugar seguro. Hay un lago en Kazajistán que a simple vista parece un desastre total, con troncos de árboles vacíos sobresaliendo del agua. Nada lindo. Pero si te atreves y decides nadar en él, serás transportado a todo un nuevo mundo. Su historia se remonta al año 1911, cuando un deslizamiento de tierra llenó el valle con agua de lluvia, sumergiendo completamente un bosque local. Por fascinante que pueda parecer, no es tarea fácil sumergirse. El agua está helada y todas las algas, plantas y árboles sumergidos lo convierten en un peligroso recorrido de obstáculos. ¿Has escuchado sobre este lago ardiente en la soleada isla caribeña de Dominica? El agua alrededor de los bordes alcanza una temperatura abrasadora de 82 a 92 grados Celsius. No es de extrañar que nadie se atreva a medir el centro, es tan caliente. Claro, el calor puede disminuir de vez en cuando, pero ¿quién sabe cuándo esas aguas volverán a hervir? Además, este lugar está lleno de gases nocivos como el dióxido de carbono. Por ellos, digamos que no huele precisamente a rosas, sino más bien a huevos podridos. Así que, a menos que quieras terminar pareciendo una langosta hervida, te sugiero que te alejes de estas aguas. Si estás planeando un viaje a Tanzania, podrías pensar 2 veces antes de sumergirte en el lago Natron. Claro, tiene un hermoso tono rojizo, pero eso se debe a algunas bacterias que habitan este lago. Y ni hablar de los niveles de pH, que son tan altos que hasta podrían decolorar tu traje de baño. Pero bueno, al menos a los flamencos les gusta estar ahí,
Esas aves amantes de los ácidos están viviendo su mejor vida en un grupo con 2,5 millones de sus más cercanos amigos emplumados. Te podrías preguntar, ¿cómo es que estas aves logran prosperar aquí? Bueno, la falta de depredadores significa ausencia de estrés, lo que se traduce en reproducción fácil. También les encanta alimentarse de esa elegante bacteria que tiñe el agua de rosa. Podrías pensar que el gran agujero azul de Belice simplemente te está llamando con sus impresionantes tonos azules y su cercanía a tierra. Pero guarda tus sandalias, porque hay un inconveniente. Claro, mide aproximadamente 274 metros de diámetro y 91 metros de profundidad, pero bajo la superficie se esconde un confuso patrón de túneles llenos de coral y vida silvestre. Es como encontrar tu camino a través de un laberinto en un parque temático, pero con más peces. Y, por si eso no fuera lo suficientemente complicado, cuanto más profundo vas, menos criaturas encuentras. ¿Por qué? ¿Preguntas? Resulta que hay una capa sigilosa de sulfuro de hidrógeno que cubre todo el ancho del agujero, privando de oxígeno a cualquier criatura viviente. ¿Piensas visitar la Caldera del Diablo en Minnesota? Esta no será necesariamente peligrosa para ti, pero podrías terminar perdiendo algunas de tus cosas si no prestas atención. Esto se debe a que esta cascada experimenta un fenómeno que realmente desconcierta a los geólogos. Una parte de esta fluye normalmente, mientras que la otra parte desaparece en un gran agujero. ¡Y mira esto! Ni siquiera las pelotas de ping pong pueden salir de allí. Algunos científicos decidieron investigar y se esforzaron al máximo, incluso utilizando rastreadores GPS. Al principio, no podían entender lo que sucedía, hasta que se dieron cuenta de que el agujero actuaba como una licuadora gigante. Esa agua giraba tan fuerte que básicamente desintegraba todo a su paso. Finalmente, midieron el volumen de agua y vieron que todavía estaba allí, así que se suponía que debía salir por algún lado. La explicación más probable es que el agua probablemente resurja en el arroyo ubicado debajo de la cascada. Seguramente has escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas, es decir, eso es noticia vieja. Pero déjame contarte sobre la trampa acuática propia del Pacífico llamada Mar del Diablo. Es como un juego de escondidas, pero con barcos. Desaparecen y nunca los volvemos a encontrar. El Cayo Maru número 5 estaba en una misión para investigar una isla volcánica, pero el viaje terminó siendo solo de ida. Añade un poco de trabajo de detective al tema y descubrirás que toda la historia sobre el Mar del Diablo es más mito que hecho. Sin embargo, eso no lo hace menos interesante. Si todavía te interesan algunas desapariciones misteriosas de barcos, entonces el lago superior es el lugar del que querrás leer. Incluso los buzos más habilidosos no pueden encontrar ni una sola pieza de todas estas embarcaciones perdidas. El protagonista de la historia de este lago fue un barco llamado SS Edmund Fitzgerald, el más grande que se haya hundido en los Grandes Lagos. Hasta hoy, la gente no está segura de por qué le sucedió lo que le sucedió. Así que planeas nadar un poco en uno de los Grandes Lagos, ¿eh? Bueno, tal vez quieras mantenerte alejado del lago Michigan, a menos que realmente te gusten los deportes acuáticos extremos.
Este lago tiene la reputación de ser el más peligroso de todos, gracias a algunas corrientes subterráneas traicioneras que suelen atrapar a los nadadores desprevenidos. Recientemente, científicos hicieron un asombroso descubrimiento que podría resolver el misterio de Stonehenge. Encontraron algo oculto en lo profundo del ADN de las piedras Sarsen de Stonehenge, las enormes monolíticas, y podría revelar por qué nuestros antepasados neolíticos diseñaron y construyeron esto en primer lugar. A lo largo de los años, los científicos se han devanado los sesos en un intento de averiguar de dónde provenían las enormes piedras Sarsen. Durante años creyeron que venían de una cantera a solo 24,14 kilómetros del sitio conocida como Marlborough Downs. En este lugar encontraron minerales similares a los que componen las rocas Sarsen, pero resultó que había más en esta historia de lo que pensaban. La comprensión de cómo se construyó Stonehenge está siempre en evolución. Los científicos necesitan viajar en el tiempo para desentrañar sus misterios. ¿De dónde provinieron las rocas? ¿Cómo fueron transportadas? ¿Por qué se construyó el sitio? Verás, Stonehenge, ubicado en Salisbury Plain, Inglaterra, está compuesto por dos tipos principales de piedras. Están las Sarsens, superpesadas, y las Bluestones, o piedras azules, más pequeñas y ligeras. Cada Sarsen pesa alrededor de 25 toneladas. Eso es tanto como 3 elefantes africanos apilados juntos. La más pesada, llamada piedra del talón, pesa por sí sola 30 toneladas. Juntas, las Sarsens forman este icónico círculo del anillo exterior. Dentro de él es donde se encuentran las piedras azules. El nombre puede ser un poco engañoso, ya que en realidad no son azules. Tienen un tono azulado cuando están recién rotas, de ahí el nombre. Estas rocas más pequeñas probablemente provinieron de las colinas de Preseli en el suroeste de Gales, que están a aproximadamente 241,4 kilómetros de Stonehenge. Son un poco más ligeras que las Sarsens, pero aún así bastante pesadas. La piedra del altar, que está clasificada como una piedra azul, es la más pesada de estas, con un peso de alrededor de 6 toneladas. Su ubicación original todavía no se conoce con certeza. Para determinar de dónde proviene una roca, los científicos primero deben estudiar su composición. Esto es como verificar el ADN de la piedra. Luego comparan la estructura de la roca con los minerales del suelo para ver si coinciden. La mayoría de las Sarsens que vemos en el sur de Inglaterra están hechas de un tipo de arenisca conocido como silcreta. Imagina la silcreta como arena endurecida por procesos de agua subterránea a lo largo de millones de años. Esto ocurrió principalmente durante un periodo llamado Paleógeno, hace unos 65 a 23 millones de años. Estas rocas Sarsen no se formaron en una gran losa, sino en parches, como si la naturaleza dejara pequeños jardines de rocas por todas partes. Los científicos sostienen que las Sarsens se distribuyeron al azar formándose en bolsillos aislados. Con el tiempo, muchas quedaron enterradas bajo capas de arcilla y tiza, lo que ayudó a preservarlas. Cuando los constructores antiguos estaban en busca de materiales, estas Sarsens debieron parecer perfectas para algo impresionante como Stonehenge. En realidad, las Sarsens se han utilizado en todo, desde villas romanas hasta iglesias medievales, e incluso en cosas como bordillos de carreteras o antiguas paredes de campos. Se podría decir que estas rocas fueron el material de moda para los constructores antiguos y continuaron siendo populares incluso en tiempos más modernos. Este hecho hizo que los científicos comenzaran a preguntarse si tal vez no todas las piedras Sarsen usadas para construir Stonehenge provenían del mismo lugar. Han identificado sitios de Sarsen por todo el Reino Unido en lugares como Oxfordshire y Kent. Después de cientos de años de estudiar las Sarsens, los geólogos finalmente contaron con la tecnología adecuada para determinar el origen de las piedras. Desearía poder decirte que era algún lugar no revelado y muy lejano al sitio, pero como resultó ser, las Sarsens eran originalmente de Westwoods, un bosque cercano a Stonehenge. Un nuevo factor entró en juego cuando las excavaciones dieron a conocer agujeros de piedra vacíos, lo que demostró que al menos 6 pilares de piedra azul fueron removidos de un sitio en las colinas de Preseli llamado One Main en la prehistoria. Allí había un círculo de piedra y se cree que algunas de las rocas de Stonehenge fueron recicladas de este círculo más antiguo. Si esto es cierto, podría ser que Stonehenge sea parte de un paisaje mucho más amplio de sitios antiguos. Si este es el caso, entonces Stonehenge es solo la cereza en el pastel de un proyecto de mucho mayor escala. Piénsalo como el centro sagrado de un paisaje repleto de monumentos, montículos, círculos de piedra y cosas del estilo. Esta es la razón por la que los científicos tienen tanto interés en descubrir de dónde provienen las rocas.
podría revelar el porqué y el cómo de la construcción de Stonehenge. Ahora bien, Stonehenge no apareció de repente. Fue construido en varias etapas a lo largo de cientos de años. Es probable que no haya sido una visión única y unificada, sino más bien un gran proyecto comunitario que evolucionó con el tiempo. Con cada generación, los constructores aportaban sus propias ideas, lo que creó una estructura de piedra destinada a perdurar por siglos. La primera etapa fue alrededor del 3100 a.C. Fue entonces cuando la gente cavó una zanja circular y probablemente colocó algunas piedras azules como una especie de anillo inicial. Más tarde añadieron las sarsens e incluso colocaron piedras horizontales sobre algunas de ellas para formar esos arcos famosos que ves hoy en día, también conocidos como trílitos. Estos antiguos constructores enfrentaron algunos desafíos. ¿Cómo movieron las piedras? Existe una vieja teoría conocida como carreta de hielo que sugiere que las rocas fueron trasladadas por caminos naturales de hielo que se formaban durante el invierno. De esta manera podían deslizarlas hasta Stonehenge. Pero si hablamos de una distancia de más de 160 kilómetros, eso no parece muy realista. De todos modos, esta teoría fue desacreditada porque en aquel entonces era más cálido de lo que es hoy. También está la teoría del río, que sugiere que las rocas fueron transportadas por medio de flotación por el río desde la cantera hasta el sitio. Pero si hablamos de las rocas sarsen, son demasiado pesadas para flotar. Así que ahí se va esa teoría. Lo que estamos diciendo es, nadie sabe cómo fueron movidas. Otro dato curioso de la ciencia proviene de toda la investigación realizada en Stonehenge. Un reciente estudio láser de las piedras reveló los diferentes métodos de trabajo utilizados en su construcción y ha mostrado que algunas partes del monumento fueron terminadas con mayor cuidado que otras. En particular, el lado noreste y las caras internas de los trílitos centrales estaban finamente trabajados. Para que lo sepas, un trílito es una de las formas más famosas de Stonehenge. Se conforma cuando dos enormes monolitos sostienen un tercero sobre ellos, el cual los conecta. Esta palabra sofisticada simplemente proviene del griego y significa tener tres piedras. Pero de todos modos, la gran pregunta y la razón por la que Stonehenge es tan famoso es ¿por qué fue construido en primer lugar? Las teorías son variadas y algunas parecen sacadas de un programa de ciencia ficción. Aquí tienes un resumen rápido de las ideas más populares. Está, por supuesto, la teoría del calendario solar. Esta sugiere que las piedras están alineadas con los movimientos del Sol, especialmente durante los solsticios de verano e invierno. Durante el solsticio de verano, el Sol sale a la izquierda de la piedra del talón. Esa es la piedra solitaria fuera del círculo principal, por lo que ilumina todo el monumento. Algunos dicen que es la versión antigua de un calendario y que marca los días más largos y más cortos del año. Algunos arqueólogos piensan que Stonehenge pudo haber sido un antiguo centro de sanación. Se han encontrado fragmentos de piedras azules desgastados, posiblemente por personas que creían que tenían poderes curativos. La teoría sugiere que la gente viajaba desde todas partes para llegar a Stonehenge, con la esperanza de encontrar una cura para lo que los aquejaba. Se especula que Stonehenge era el lugar donde estar. Piensa en él como un antiguo sitio de reunión. Algunas evidencias sugieren que comunidades de áreas distantes viajaban a Stonehenge para reuniones, banquetes y ceremonias. Estudios de huesos encontrados cerca del sitio muestran que provenían de todo el Reino Unido, lo que lo convirtió en una especie de lugar de encuentro prehistórico. Oye, si piensas que Stonehenge es uno de los monumentos de piedra más antiguos que existen, permíteme presentarte a Göbekli Tepe. Abróchate el cinturón, porque tenemos que viajar a Turquía para conocer a este señor realmente antiguo. Y sí, es demasiado viejo para viajar. Dejando las bromas a un lado, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en el sureste de Turquía que data del periodo neolítico, alrededor del año 10.000 a.C. Es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más antiguos y significativos de los tiempos recientes. El sitio consta de una serie de estructuras circulares y rectangulares hechas de pilares de piedra. Sí, parece el hermano menor de Stonehenge. Algunos de esos pilares están decorados con intrincados grabados de animales y otros símbolos. Ahora te preguntarás, oye, ¿por qué construyeron un edificio tan fascinante en la Tierra? ¿Cuál era su propósito? Lamentablemente, no tengo respuesta para eso.
La finalidad del sitio sigue siendo desconocida, pero se cree que fue un centro ceremonial para los antiguos habitantes de la zona. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha desafiado las creencias arraigadas sobre el desarrollo de la civilización humana, ya que sugiere que las sociedades complejas podrían haber surgido mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Empaca tus cosas, nuestro viaje acaba de comenzar. Próximo destino, Masada. Es una antigua fortaleza ubicada en Israel sobre una meseta que tiene vista al Mar Muerto. Oye, mira esa vista. Es espectacular, ¿verdad? Fue construida por el rey Herodes I el Grande en el siglo I AC y fue construida de manera muy inteligente. Dentro de la fortaleza había varias instalaciones como almacenes, cuarteles, un palacio y un conjunto de cisternas capaces de almacenar aproximadamente 40,000 metros cúbicos de agua de lluvia. Las personas que vivían allí creían que la escorrentía recogida de la lluvia de un solo día podría proporcionar sustento para más de 1,000 individuos durante un periodo de 2 a 3 años. El acceso a la fortaleza estaba limitado a 3 caminos empinados y sinuosos que conducían a puertas fortificadas. Sin embargo, en un momento dado, la fortaleza fue ocupada por personas que habían huido de Jerusalén después de que la ciudad fuera capturada por los romanos. Resistieron a los invasores durante varios meses, pero finalmente fueron derrotadas. Sin embargo, estos tipos no se rindieron. No puedo decir que hubo un final feliz, pero la historia de Masada se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Hoy, esta es una atracción turística popular y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El próximo vuelo será corto. Nos dirigimos a Egipto para visitar el complejo del Templo de Karnak. Es un vasto complejo de templos del Antiguo Egipto situado en la ciudad de Luxor, Egipto. Se construyó a lo largo de un periodo de 2,000 años y ocupa un área de más de medio kilómetro cuadrado. El complejo está dedicado al culto del dios Amón y fue uno de los centros religiosos más importantes del Antiguo Egipto. El complejo del Templo de Karnak consta de varios templos, capillas y otros edificios, incluyendo el Gran Templo de Amón, el Templo de Honsu y el Templo de Ptah. El Gran Templo de Amón es el más grande e impresionante del complejo, con columnas masivas, estatuas y otras decoraciones. Una de las características más famosas del complejo del Templo de Karnak es la Avenida de las Esfinges, que es una larga avenida bordeada por estatuas de esfinges que lleva desde la entrada del complejo hasta el Gran Templo de Amón. Otra característica notable es la Sala Hipóstila, que es un enorme salón con 134 columnas que miden más de 21 metros de altura. El complejo del Templo de Karnak es una atracción turística popular y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto y ofrece una fascinante mirada a la religión y cultura del Antiguo Egipto. Oye, no podemos tomar el próximo vuelo y dejar Egipto hasta que veamos la pirámide de Zoser. Por cierto, tiene otro nombre. También se la conoce como la pirámide escalonada. Este antiguo sitio egipcio se encuentra en Saqqara. Fue construida durante el siglo XXVII AC para el faraón Zoser por su arquitecto Imhotep, quien es considerado una de las figuras más importantes de la historia egipcia. Los científicos creen que esta pirámide es la primera estructura monumental construida enteramente de piedra y es un ejemplo importante de la arquitectura egipcia temprana. Originalmente, la pirámide tenía una altura de 61 metros y estaba rodeada por un complejo de edificios y patios. Fue construida en 6 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, lo que le daba una apariencia distintiva en forma de escalones. La pirámide fue utilizada como lugar de entierro para el faraón Zoser y estaba rodeada por una vasta necrópolis que contenía las tumbas de muchos otros funcionarios importantes. Los Grateful Dead.
La pirámide de Djoser tuvo varias renovaciones y adiciones a lo largo de los siglos, incluyendo la adición de un revestimiento de caliza que cubría la estructura escalonada original. Sin embargo, gran parte de la pirámide fue destruida con el tiempo y hoy solo queda el núcleo. A pesar de esto, sigue siendo un importante sitio arqueológico y una atracción turística popular en Egipto. Muy bien, estamos listos para continuar. Hay otro descubrimiento bastante reciente que tenemos que ver hoy. La Torre de Jericó solo fue descubierta durante las excavaciones en los años 50 y 60. Es una antigua torre de piedra ubicada en la ciudad de Jericó, en Cisjordania. Al igual que Göbekli Tepe, se cree que es una de las estructuras de piedra más antiguas del mundo, que data aproximadamente del 8000 a.C. La torre tiene más de 8,5 metros de altura. Se compone de dos secciones principales, una torre interna y una torre externa, que están conectadas por una serie de escaleras. El propósito de la Torre de Jericó no está del todo claro, pero se cree que pudo haber servido como estructura defensiva o como atalaya. También podría haber tenido un significado religioso, ya que estaba ubicada cerca de una fuente sagrada. La Torre de Jericó es un importante sitio arqueológico y ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la historia temprana de la civilización humana. Está abierta a visitantes y es un destino popular para los turistas interesados en la historia antigua. Este sitio incluso atrajo la atención de Netflix, y ellos hicieron una película donde la acción tiene lugar en Mohenjo-Daro. Este sitio fue un centro importante de la civilización del Valle del Indo en la actual Pakistán. Mohenjo-Daro fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada en alrededor de 40,000 personas en su apogeo. Créeme, debió haber sido una megalópolis impresionante en aquel entonces. La ciudad era notable por su avanzada planificación urbana, con sistemas de drenaje y saneamiento sofisticados y su impresionante arquitectura, incluyendo el Gran Baño y el Granero. Mohenjo-Daro fue abandonada alrededor del año 1900 a.C. y sus ruinas solo fueron redescubiertas en la década de 1920. Hoy es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un importante sitio arqueológico para el estudio de la antigua civilización del sur de Asia. Ahora nos dirigimos a un país diminuto que tiene una historia bastante impresionante. ¡Bienvenidos a Malta! Los templos de Gigantilla son un sitio neolítico ubicado en la isla mediterránea de Gozo. Probablemente son una de las estructuras independientes más antiguas del mundo, que datan de alrededor... Tienes alrededor de $130 millones. ¿Qué harías con eso? ¿Volar al espacio o comprar una isla? Hay muchas formas de gastar esta cantidad de dinero, pero un inversionista anónimo lo utilizó para construir una extravagante ciudad submarina. El proyecto aún no está terminado y en la actualidad mucha gente está trabajando arduamente para hacer realidad esta loca idea. Si todo sale bien, en un futuro cercano, vivir bajo el mar podría convertirse en una realidad. En el siglo pasado, había una cantera de piedra caliza cerca de la frontera con Gales en Inglaterra. En los años 90, se inundó y se convirtió en un lago de 80 metros de profundidad. Ahora, hay un gran proyecto de construcción alrededor de ella. Camiones transportan materiales y personas en overoles construyen enormes módulos que parecen submarinos futuristas gigantes. Estos se llaman centinelas y se convertirán en los edificios de una pequeña ciudad submarina. Constructores e ingenieros crean materiales de acero inoxidable duraderos que les permiten a estas casas resistir hasta una profundidad de 200 metros. Este es el límite superior de la zona crepuscular, donde penetra muy poca luz solar. Grandes calamares y otras criaturas viven en esta región. Imagina despertar en una habitación de hotel submarina y ver un calamar gigante mirándote desde la oscuridad. O aún peor, un enorme ojo observándote al despertar. Esto podría suceder si los centinelas se instalaran con éxito en las profundidades del océano. Mientras tanto, regresemos a nuestro proyecto en un pequeño lago. Este se llama Deep. Su objetivo es hacer la vida bajo el agua tan cómoda como sea posible.
Dentro de los módulos habitables, los constructores instalan dormitorios, cocinas, baños y ventanas de observación. Las personas accederán a ellos utilizando pequeños submarinos. Sin embargo, no es tan sencillo como llamar a un taxi. Para vivir bajo el agua, es necesario entrenarse bajo la guía de instructores experimentados y probarse a uno mismo en simuladores de vida submarina. El costo de vida allí probablemente será caro, pero valdrá la pena. Al menos estarás bien alimentado. Un chef desarrollará un menú especial y toda la comida se almacenará en bolsas selladas al vacío para preservar su sabor y nutrientes. Todo suena genial, pero hay una pregunta. ¿Quién está financiando este proyecto? Nadie sabe la respuesta. Deep es financiado por un inversor secreto que ya ha gastado más de $100 millones en el asunto. Curiosamente, este no es el primer intento de crear una vivienda submarina. Por ejemplo, Jacques-Yves Cousteau, un famoso explorador y buceador, primero creó la casa submarina Conshohost 1 en 1962. Era un cilindro de acero ubicado a una profundidad de 10 metros, donde 2 buceadores vivieron durante una semana. En 1970, varias mujeres también pasaron 14 días bajo el agua en el Mar Caribe, a una profundidad de 15 metros. El objetivo de ese proyecto era estudiar la psicología humana en un entorno reducido similar al de una nave espacial. No es de sorprenderse que ese proyecto fuera en parte financiado por la NASA. De acuerdo, tenemos ventanas con vistas a la vida marina, comida deliciosa, fiestas bajo el agua y soledad lejos de la civilización. Todo esto suena genial, pero si dejamos de lado la parte divertida por un momento, ¿hay algún beneficio real en ello? Ah, sí, la exploración oceánica. Muchos biólogos marinos creen que la mejor manera de explorar el océano es desde su interior. El buceo no ayuda mucho, ya que los buzos están limitados por el tiempo y las necesidades del cuerpo. Solo pueden permanecer bajo el agua durante aproximadamente 1 hora y media a la vez. Las ciudades submarinas podrían permitirnos vivir bajo el agua durante meses. Pero lo más importante es la observación a largo plazo de la vida marina en su hábitat natural. A mediados de la década de 1990, un grupo de investigadores quiso estudiar el desarrollo y la nutrición de los corales. Los llevaron al laboratorio para realizar pruebas y descubrieron que los corales reaccionaban de manera diferente a las pruebas en entornos artificiales que en el océano. Su comportamiento en un entorno de laboratorio era distinto de su forma de actuar en la naturaleza. Las ciudades submarinas también podrían proporcionarles trabajo a los arqueólogos que estudian los restos de barcos que se han hundido a lo largo de la historia. Además, tales asentamientos podrían ayudarnos a protegernos de futuros desastres. En caso de una catástrofe, como un terremoto, tsunami o erupción volcánica, los científicos e ingenieros podrían construir refugios acuáticos, como el proyecto Subbiosphere 2, para ofrecerles resguardo a las personas. Estas estructuras circulares podrían hundirse en el océano y proporcionar refugio hasta 50 o 100 personas, permitiéndoles esperar el desastre a una distancia segura. Las ciudades submarinas podrían ser una excelente solución para la sobrepoblación, pero existen algunos inconvenientes. Ya contaminamos los océanos del mundo. ¿Y qué pasaría si viviéramos literalmente dentro de ellos? Una cosa es usar laboratorios para estudiar la vida marina, pero es otra construir hoteles para turistas. Uno de esos hoteles, llamado Water Discus, es un edificio a una profundidad de no más de 11 metros. Tendrá 21 habitaciones y un restaurante con vistas al arrecife de coral. Aunque las condiciones parecen confortables, algunos expertos se preocupan de que permanecer allí por largos periodos puede ser perjudicial debido a la falta de luz solar. No obstante, sería interesante quedarse allí una semana y ver cómo se siente. El aspecto más desafiante de crear tales laboratorios, hoteles y búnkeres es garantizar un sistema de soporte vital y seguridad confiable. Es crucial que el aire, la humedad y la temperatura sean lo más cómodos posible para que las personas puedan vivir en estas estructuras. Sin embargo, esto requiere una cantidad significativa de energía. Actualmente, todos los edificios submarinos modernos dependen de fuentes de energía externas ubicadas en la superficie.
Pero los científicos planean que los futuros proyectos submarinos sean totalmente autónomos, utilizando energía cinética de las olas y potentes paneles solares para generar energía. También es importante crear la estructura adecuada para estos edificios. En lugar de cubrir una ciudad submarina con una burbuja gigante, es más eficiente crear varios módulos de vivienda grandes. Cada uno debe estar compuesto de acero, vidrio y cemento especial. Además, la profundidad no debe exceder los 300 metros, ya que una ubicación más profunda requeriría paredes más gruesas debido a la alta presión del agua. Para cargar y mover estos módulos residenciales de manera segura, los ingenieros pueden utilizar tanques de lastre. Estos son grandes contenedores llenos de agua que se emplean para sumergir los módulos profundamente en el océano. Una vez en su lugar, los ingenieros pueden liberar el agua de los tanques y llenarlos de aire, lo que hace que la casa vuelva a flotar hacia la superficie. ¿Y qué hay del aire fresco? Los peces extraen oxígeno del agua usando sus branquias, pero este método obviamente no es adecuado para los humanos. Por lo tanto, necesitamos llevar el aire desde la superficie. Puede ser canalizado hacia la ciudad y mezclado con una sustancia especial llamada soda sorb, que reacciona con el dióxido de carbono y lo elimina. Sería estupendo poder generar oxígeno dentro de nuestras ciudades submarinas en lugar de depender de otras fuentes. Esto requeriría granjas con plantas capaces de producir oxígeno a través de la fotosíntesis, pero en lugar de luz solar, estas utilizarían luz artificial. Si hablamos de autonomía total, las personas podrían obtener alimento del agua en cualquier momento. Ponte el equipo de buceo, una máscara y un tanque de oxígeno y sal del hotel a través de una esclusa. Usa arpones y redes de pesca para atraparlas en... Tener miedo del océano es completamente comprensible. Lo llevamos en nuestros genes. En el pasado, los humanos tenían que evitar ciertas situaciones peligrosas, como los animales grandes y los cuerpos de agua profundos, para poder sobrevivir. Además, solo hemos explorado un 5% de los océanos. Por lo tanto, no sabemos con qué podemos toparnos allí. En condiciones normales, una GoPro es solo una cámara, pero si la encuentras en el fondo de un pozo de 120 metros en medio del mar Caribe, te pondrá la piel de gallina. Lo sé. 120 metros puede no parecer mucho, pero una persona que se sumerge por diversión usualmente puede nadar solo entre 20 y 30 metros de profundidad, a menos que sea un buzo profesional. Pero supongamos que lograste llegar a ese pozo y recuperaste la cámara. Eso aún habría sido fatal para ti. En este agujero específico donde se encontró la cámara, había una capa de sulfuro de hidrógeno, un gas muy peligroso y con mal olor, a una profundidad de 90 metros. El aparato estaba a 30 metros más abajo, junto a sus dueños, 2 exploradores perdidos hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy, muy pocas personas han logrado bucear tan profundo y regresar sin sufrir daños. De hecho, los exploradores fallecidos fueron encontrados solo con la ayuda de submarinos. Tal vez sientas curiosidad por el contenido de la cámara. En historias como esta, esperamos pruebas de juego sucio o imágenes siniestras. Pero lo único que se encontró allí fueron imágenes de los momentos felices que los exploradores disfrutaron durante su viaje. Ese sí que es un final triste para las vacaciones. En las aguas profundas también viven muchas especies que parecen de otro mundo, pero de una manera adorable e interesante, como la esponja alienígena. Este divertido amiguito es una esponja que se encontró por primera vez cerca de la fosa de las Marianas en 2016. De hecho, es parte de un ecosistema denominado Bosque de lo Extraño. Y sí, esto lo hace sonar espeluznante. Y lo que se suma a lo raro es el hecho de que la esponja alienígena tiene 2 pequeños agujeros que se asemejan a ojos diminutos, así que es como si te estuviera espiando. Ah, otro dato interesante. El esqueleto de esta clase de esponja está hecho de vidrio. Y si te asustan las cucarachas, te dejaré que respires profundo. ¿Listo? ¡Genial! Porque en el fondo del océano hay más de 20 tipos diferentes de isópodos gigantes, parecidos a escarabajos, que pueden medir hasta 36 centímetros. ¡Uy!
Pero no te preocupes, suelen recorrer el fondo del océano en busca de comida, así que a menos que te sumerjas 2100 metros, lo que acabamos de ver que no es posible, no te toparás con ellos. A pesar de su nombre de película de terror, la medusa peine de vientre ensangrentado es en realidad una criatura fascinante que también se puede encontrar en el océano. Vive en la zona crepuscular, que se encuentra entre 800 y 1500 metros bajo el nivel del mar, bastante lejos de donde sueles remojar tus pies. Lo interesante de esta medusa es su color. Dado que en la zona crepuscular la luz es muy escasa, muchos animales emiten un leve resplandor, como el pez rape, o crean un camuflaje. La medusa es de un rojo sangre porque, en la profunda oscuridad del océano, otros animales no la ven digerir presas coloridas y bioluminiscentes en su estómago. Además, la medusa tiene una fila de peines que emiten una hermosa luz iridiscente, bella y letal. Los humanos también han hecho su propia contribución al extraño festín que es el fondo oceánico. Dependiendo de dónde nades, podrías encontrar partes de motores de cohetes usados durante el programa Apolo. Cuando un cohete es lanzado al espacio, se desprenden partes de él en el océano al quedarse sin propelente, para que el cohete sea más ligero. Y una parte del motor del Apolo 11, sí, el que llevó a los seres humanos a aterrizar en la Luna, fue recuperada del océano después de más de 4 décadas, y puedes verla en el Museo del Vuelo de Seattle. ¿No eres fanático del espacio? Bueno, también hay algo para los amantes de los trenes. Hay 2 locomotoras viviendo sus mejores o peores días, según tu punto de vista, justo frente a la costa de Nueva Jersey. Son de la década de 1850 y están a 27 metros bajo el agua. Probablemente cayeron de un barco de transporte durante una tormenta fuerte o fueron empujadas intencionalmente por la borda para que el barco no se hundiera. La mayoría de estas cosas pueden verse solo al bucear, pero no te preocupes. Incluso si tienes un miedo persistente al océano profundo, aún puedes encontrar cosas extrañas caminando por la playa. Mira estos extraños teléfonos fijos de Garfield arrastrados a la costa en Bretaña, Francia. Los franceses han tenido encuentros peculiares con el sarcástico gato naranja desde los años 80 y pasaron alrededor de 30 años para que el agricultor francés René Morvan presentara una simple explicación. Un contenedor de envío con mercancía de Garfield quedó varado en el mar y encontró su lugar de descanso final en una cueva marina. Apuesto que los lugareños de Bretaña todavía están atormentados por la sonrisa espeluznante de ese teléfono fijo. Y así como una tormenta reveló el escondite secreto de Garfield, también movió algunos barcos que se hundieron hace más de 600 años. Pero esta no es una simple historia del Titanic. En realidad suena más a Piratas del Caribe, porque cuando la tormenta movió esos viejos barcos, las autoridades de Cesarea encontraron 2000 monedas de oro, algunas monedas de plata y bronce, piedras preciosas y anillos. Era un tesoro más grande del que podría acumular un dragón. Pero no te hagas ilusiones. Aunque la mayoría de las zonas arqueológicas submarinas de esta región están abiertas a los buzos, estos tesoros están bien guardados en un museo. Hablando de piratas, otra cosa extraña que puedes encontrar relajándose en el océano es la ciudad pirata de Port Royal, Jamaica. En 1692, la ciudad fue devastada por un terremoto, seguido de un tsunami. Un pésimo combo. Pero la buena noticia es que puedes visitarla hoy en día, buceando, claro está. En realidad, esta no es la única ciudad sumergida del mundo. También está Tonis Herakleion en Egipto, que no está exactamente en el fondo del mar, sino en la desembocadura del río Nilo. También está Valle, una ciudad romana construida sobre un supervolcán. Podrías pensar que Valle tuvo el mismo destino que Pompeya, pero ¿adivina qué? El suelo se hundió y la ciudad descendió con él. Ahora, ¿alguna vez has oído hablar de los círculos de cultivo bajo el agua? En 1995, buzos de Japón avistaron unos círculos perfectamente redondos formados en la arena. Tenían un diámetro de 1,80 m y parecían esos círculos de cultivo de las películas de ciencia ficción.
Los científicos no podían descifrar qué o quién los había hecho, hasta que atraparon al culpable con las manos en la masa. Un diminuto pez globo macho de solo 10 centímetros de largo. Este pequeño utiliza su cuerpo y sus aletas para dibujar círculos y garabatos, y decora su creación con caracolas y corales. Al pez le lleva aproximadamente una semana hacerlo. Todo este arduo trabajo es parte de un ritual de apareamiento, y si a una hembra de pez globo le gusta el arte, pondrá sus huevos ahí, justo en el centro. El diseño del círculo